Julia era una joven común con un vínculo extraordinario con su perro, Bronx. Lo había adoptado en un refugio de animales local, y desde el momento en que se conocieron, su conexión fue innegable. Los dos se volvieron inseparables, y el lazo que compartían era una fuente de alegría y consuelo en la vida de Julia. Sin embargo, con el paso del tiempo, Julia comenzó a experimentar extraños episodios de debilidad y letargo. El misterioso agotamiento empezó a afectar su vida diaria, pero lo más extraño era que siempre parecía afectarla por la mañana, justo después de despertarse. Una mañana, Julia despertó sintiendo su cuerpo tan pesado como si estuviera hecho de plomo. Abrió los ojos con dificultad y se encontró con una escena inesperada. Bronx, su fiel perro, estaba acurrucado a su lado en la cama, algo que se había vuelto demasiado común. Era un hábito peculiar que había desarrollado recientemente y que Julia había intentado evitar. Empujó suavemente a Bronx fuera de la cama, pero los ojos tristes del perro solo la hicieron sentirse culpable. Los siguientes días siguieron el mismo patrón. Julia se iba a dormir sola, solo para despertarse con Bronx acurrucado a su lado. No importaba cuántas veces lo regañara y tratara de explicarle que su lugar era en la cómoda alfombra junto a la puerta, la situación no cambiaba. La misteriosa debilidad de Julia persistía, y la insistencia de Bronx en compartir su cama seguía siendo un enigma desconcertante. Cada vez más desesperada, Julia finalmente decidió consultar a un médico. Describió sus extraños síntomas y el peculiar hábito de su perro. Después de una serie de pruebas y exámenes, el médico diagnosticó a Julia con una reacción alérgica al pelo de perro. Le recetaron medicamentos para aliviar sus síntomas, y por un tiempo, pareció ser la solución. Pero, con el paso del tiempo, el letargo no desapareció por completo. La vida de Julia seguía siendo una lucha, y Bronx todavía se subía a la cama ocasionalmente durante la noche. Desesperada por respuestas, Julia contactó a un amigo cercano, Alex, que era veterinario. Alex estaba preocupado por la condición de Julia y le recomendó llevar a Bronx a la clínica para realizar pruebas especiales y determinar qué podría estar causando el comportamiento inusual del perro. Después de una semana de espera ansiosa, llegaron los resultados de las pruebas. La noticia fue más impactante y devastadora de lo que Julia podría haber imaginado. Su amigo veterinario la sentó y le dio la terrible revelación que cambiaría su vida para siempre. Bronx había estado portando una enfermedad rara y peligrosa, y Julia la había contraído de su amado perro. Lo más probable es que se hubiera transmitido por su contacto cercano, especialmente cuando compartían la cama. El veterinario le aseguró que habían identificado la enfermedad a tiempo, pero que requeriría un tratamiento extenso y un monitoreo constante para combatirla de manera efectiva. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.